Y bueno, entonces, am, respecto a la clase de hoy, chicos, vamos en los últimos 20 minutos, media hora, vamos a tener el control de deberes número 4. Y vamos a tratar de acabar lo que sería, bueno, empezar el nuevo capítulo que sería propiedades coligativas. Nos quedamos haciendo algunos ejercicios sobre titulación y valoración. Entonces, eso vamos a terminar el día de hoy, el 147 y el 152, porque ya los otros ya habíamos hecho. La prueba del siguiente día viernes tendría estos tres últimos temas: reacciones en solución con reacciones químicas igualadas para hacer relaciones en moles, reacciones en pesos equivalentes y la parte de titulación. Las últimas clases que tendremos la siguiente semana, el tema de propiedades coligativas de soluciones de solutos no electrolitos, quedará ya para el examen del siguiente día viernes. Entonces, estar atento con eso. Y pues bueno, necesito que se pongan super pilas, que saquen su calculadora, que saquen sus apuntes y estemos super pilas para hacer estos dos últimos ejercicios y avanzar. ¿Sí? Entonces, ¿estamos listos? Bien, entonces estamos listos. Vamos con el ejercicio. Dice, una moneda de plata cuyo peso es 4,652 gramos se disuelve en ácido nítrico y se lleva a un volumen de 200 centímetros cúbicos. Si 10 centímetros cúbicos de esta solución se valora adecuadamente con una solución 0,1 normal de cloruro de sodio y se gastan 19,45 centímetros cúbicos, hallar el tanto por ciento de plata que hay en la moneda. Entonces, vuelva a leer el ejercicio. Si puede, haga un esquema de lo que usted cree que está sucediendo y ya continuamos.
Bien, entonces, más o menos este podría ser un esquema de lo que está sucediendo en el ejercicio. Entonces, toma una moneda que tiene un peso de 4,652 gramos. Esa moneda está hecha de plata, en su mayoría, o de una aleación de plata. Esa moneda se la hace reaccionar con ácido nítrico concentrado y toda la plata que se tiene en la moneda de plata, cuando reacciona con el ácido nítrico se transforma en nitrato de plata. Entonces ustedes pónganse a pensar, tiene una moneda en un vaso de precipitación, pone una cantidad de ácido nítrico hasta que se disuelve por completo. Toda esa solución que usted tiene después de haber disuelto por completo, lo trasvasa en un volumen más grande, que les va a llegar, digamos, hasta por aquí. Pero usted, con más disolvente como agua, llena todo el volumen hasta tener 200 centímetros cúbicos. ¿Qué va a tener dentro de esta solución? Dentro de esta solución, el soluto que vamos a tener es nitrato de plata, porque toda la plata de la moneda se ha transformado en nitrato de plata. Entonces tendremos una solución de nitrato de plata de una concentración normalidad 1, por ejemplo, en este volumen de 200 centímetros cúbicos. Pero ojo chicos, todo el nitrato de plata sí contiene la plata que reaccionó de la moneda, porque por ley de conservación de la masa, toda la plata que estaba como reactivo debe estar ahora como producto. No hay otro reactivo en donde esté la plata. El dióxido de nitrógeno es un gas, se va también, y el agua pues es el disolvente también. Entonces el soluto nada más es nitrato de plata, que tiene toda la plata que había en la moneda de plata y se disolvió al reaccionar con el nitrato de plata. Entonces luego de esto, de esta botella toman una muestra. De esta botella, que sería la solución matriz, toman una muestra de un volumen de 10 centímetros cúbicos. Esta solución va a tener una normalidad o concentración 2. Le he puesto volumen 2, concentración 2. Pero chicos, cuéntenme, ¿la normalidad 1 y la normalidad 2 son las mismas? ¿Qué opinan? Creo que sí, sí, creo. Sí, porque son de la misma solución. Es como tener una botella de Coca-Cola de 2 litros y un vaso de Coca-Cola de 10 centímetros cúbicos. Entonces, claro, la concentración sí va a ser igual. La normalidad 1 y la normalidad 2 van a ser iguales. Y esta cantidad de volumen y esta concentración han sido titulados con la concentración de una solución de 0,1 normal de volumen 19,45 centímetros cúbicos de cloruro de sodio, que entonces van a tener los mismos pesos equivalentes que tendremos en los 10 centímetros cúbicos. Pues la primera parte vamos a resolverla por titulación, ¿sí? Por titulación significa que tenemos la misma cantidad de pesos equivalentes del un reactivo que del otro reactivo que han reaccionado. Por lo tanto, en nuestro caso, normalidad 3 por volumen 3 es igual a normalidad 2 por volumen 2. Y de aquí, lo único que no conocemos es la normalidad 2. Entonces despejamos, reemplazamos y encontramos la normalidad.
¿Cuánto les queda la normalidad 2? Cero diecinueve cuarenta y cinco. 0,1945. Muy bien. Entonces, como la normalidad 1 es igual a la normalidad 2, ¿qué podemos encontrar cuando multiplicamos normalidad por volumen? Encontramos pesos equivalentes. Entonces, de la segunda solución, podemos encontrar los pesos equivalentes del soluto, es decir, del nitrato de plata, que tendríamos en esta solución, en multiplicar la normalidad 1 por el volumen 1. Entonces, reemplacemos los datos y tendremos los pesos equivalentes de nitrato de plata en el volumen de 200 centímetros cúbicos. ¿Cuánto me quedarían los pesos equivalentes de nitrato de plata? ¿Cuánto, chicos? 0.0389. 0,0389. Muy bien. Entonces, de esta cantidad de pesos equivalentes tendríamos en la botella de 200 centímetros cúbicos. Claro, los pesos equivalentes ya es una cantidad de sustancia. Entonces, podríamos pasar de pesos equivalentes a moles y luego a gramos. ¿Cómo? Entonces, hay que recordar que el nitrato de plata es una sal, cuyo estado de oxidación de la plata es +1. Entonces, un peso equivalente de nitrato de plata hay en una mol de nitrato de plata. Y otra cosa que hay que recordar es lo siguiente. Una mol de nitrato de plata tendría o está formada por una mol de plata, una mol de nitrógeno y 3 moles de oxígeno. Y entonces con eso ya podríamos obtener la masa de plata que podemos obtener a partir de estos números de pesos equivalentes de nitrato de plata, de 0,389 pesos equivalentes de nitrato de plata. ¿Por qué podemos pasar estos pesos equivalentes de nitrato de plata a moles de plata? Con la relación 1 a 1. Un peso equivalente de nitrato de plata es una mol de nitrato de plata porque el estado de oxidación de la plata es +1. Y luego, en una mol de nitrato de plata hay una mol de plata.
Miren, hasta ahí ya tendríamos en moles la cantidad de plata que hay en el nitrato de plata, en esta cantidad de pesos equivalentes de nitrato de plata. Pero de una vez vamos a ponerle en gramos para poder comparar, obtener el porcentaje en peso. Un tomogramo, una mol de plata tendría ¿alguien me ayuda con ese valor, por favor? Ciento siete coma 86. Miren, ahí ya tendríamos cuántos gramos de plata hay en esta cantidad de pesos equivalentes de nitrato de plata. ¿Cuánto más me daría? 4.16. 4,16. Un decimal más. 16.2. Ujú. Y entonces para sacar el porcentaje de plata en la moneda, dividimos la cantidad de plata que encontramos, 4,16,2, para el peso total de la moneda, 4,652. Por 100 y ya tendríamos esto en porcentaje en peso. Ochenta y 89,47%. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? No hay duda, no hay preguntas. ¿Estamos de acuerdo entonces? 90.3 dice la respuesta. Creo que porque estamos trabajando con 107.86. Tal vez con un decimal. Con 107.9. No es mucho tampoco el valor que varía. Densidad 90.2. Pero el proceso está bien. Estamos completamente bien. Solo el peso de la plata está como 107.9, no como 107.86. Bien. Podemos continuar entonces con el último ejercicio. Sí, Emily, Edgar y Oscar. Muy bien. Entonces continuemos con el siguiente ejercicio.
El siguiente ejercicio dice, en un experimento para determinar la fórmula de un yoduro metálico, se disolvió 0,10 moles de yoduro en agua hasta completar 400 centímetros cúbicos de solución. Luego, 40 centímetros cúbicos de esta solución reaccionaron con 100 centímetros cúbicos de nitrato de plata 0,3 molar. Determine la fórmula del yoduro. Aquí, bueno, una explicación acerca de lo que sería un yoduro metálico. Un yoduro metálico es una sal que tiene un metal y el yodo. El metal siempre tiene el estado de oxidación positivo y el yodo, para que sea neutro, tiene siempre estado de oxidación -1. Entonces, dependiendo del estado de oxidación del metal, deberá tener el yodo, deberíamos tener un número de yodos en, en nuestra molécula, en nuestro yoduro de metal. Entonces, si el estado de oxidación del metal es +1, tendremos un solo yodo. Si tenemos estado de oxidación +2, habrá 2 yodos. +3, habrá 3 yodos. Y así. ¿Sí? Depende del estado de oxidación del metal. Pero entonces, podríamos tener también en cuenta que si este es una sal, si este compuesto es una sal, entonces, ¿cómo determinábamos los pesos equivalentes de una sal? Como 1 mol de la sal dividido para el estado de oxidación del metal. En este caso, si el metal tiene estado de oxidación +3, más X, entonces hay que dividir para X, para el estado de oxidación del metal. Si queremos en una sola relación, entonces esto sería X pesos equivalentes de la sal hay en 1 mol de la sal. ¿Sí? Eso para que tenga en cuenta. Ahora bien, chicos, por favor, organicen sus datos. Si es que usted necesita, haga un grafiquito de qué es lo que está sucediendo. Y ya empezamos.
Entonces, bueno. Entonces tendríamos una solución de 0,1 moles de soluto en 400 centímetros cúbicos de solución de un yoduro. Entonces esta es una solución de yoduro. Esta solución pues tendrá su concentración, ¿no? Tengamos una concentración normal, 1. Pero con estos datos también, ¿qué concentración ya podemos obtener? Con moles de soluto y volumen de solución, ¿qué concentración ya podemos obtener? Con moles de soluto y volumen de solución podemos obtener molaridad. Es decir, 0,1 moles de soluto en 400 centímetros cúbicos de solución, que podemos transformar esos centímetros cúbicos de solución a litros de solución y tendríamos en unidades de molaridad. ¿Cuánto sería entonces la molaridad de la solución 1? $0.25. Ya, entonces miren, ya tenemos la concentración en molaridad de la solución 1. Ahora, de esta solución 1 se toma una cantidad de 40 centímetros cúbicos y se titula con esta cantidad de solución de nitrato de plata. Ojo, entonces yo estoy poniendo aquí normalidad 2, pero usted sabe que la normalidad 1 tiene que ser igual a la normalidad 2. Estamos tomando una muestra del todo nada más. La concentración no varía, solo el volumen. Y entonces podríamos hacer por la titulación normalidad 1 por volumen 1 o normalidad 2 por volumen 2. Pero aquí, ojo, que aquí lo que nos están dando no es la normalidad como dato. Nos están dando la molaridad como dato. Pero, como el nitrato de plata es una sal que tiene estado de oxidación de la plata más 1, entonces la relación de pesos equivalentes moles es 1. Entonces podríamos encontrar también la normalidad 3 cambiando 0,3 molar, que sería 0,3 moles de soluto, por litro de solución, a pesos equivalentes, porque sabemos que una mol de soluto de nitrato de plata tiene un peso equivalente del soluto, el nitrato de plata, por tener estado de oxidación más 1. Por lo tanto, también la normalidad ha sido 0,3 normal para la solución. Y entonces, con esto ya podemos ocupar normalidad 1 por, bueno, aquí sería normalidad 3 por volumen 3 igual a normalidad 2 por volumen 2. De aquí despejamos normalidad 2, reemplazamos y encontramos la normalidad 2. ¿Cuánto es, chicos? Reemplace y encuentre. $0.75. Muy bien. Miren entonces. La normalidad 2 debe ser igualita a la normalidad 1.
Entonces ya tenemos identificada la normalidad 1 también, 0,75 normal. Y la molaridad es 0,25 molar. Entonces ya tenemos tanto la normalidad como la molaridad de la solución. Entonces de alguna forma podríamos empezar desde normalidad y cambiar a molaridad con pesos equivalentes o viceversa. Por ejemplo, ya sabemos que es 0,75 normal la solución, pero también sabemos que esa solución es 0,25 molar. 0,25 moles de soluto por litro de solución. Y este soluto es el yoduro metálico. De acuerdo a lo que analizamos anteriormente, si el yoduro metálico es una sal, entonces la relación pesos equivalentes para la sal sería 1 mol del soluto del yoduro metálico tiene X pesos equivalentes del yoduro metálico. Y miren, ahí tendríamos unidades de normalidad, que igualamos a las unidades de normalidad del lado derecho y tendríamos una ecuación. 0,75 igual a 0,25x. Y aquí despejamos x y encontraríamos el estado de oxidación del metal. ¿Cuánto me da x? 3. ¿Sí? Entonces con eso pues sabemos que nuestro yoduro metálico tendría el metal con estado de oxidación 3 y por lo tanto 3 yodos. Pues aquí podría entrar cualquier metal que tenga estado de oxidación 3. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿Estamos de acuerdo entonces? Hemos terminado los ejercicios sobre titulación. Con esto ya, entonces quedamos para los temas para la prueba del siguiente día, viernes. ¿Sí? Ahora bien, ¿hay alguien que quiera exponer el día de hoy, por si acaso? Yo, profe. Yo, profe. Híjole. Y ahora solo 2 personas nomás, chicos. Solo 2 personas. O podemos hacer lo siguiente. Las personas que alcancen, pero vamos a dar primero la parte de el siguiente capítulo que tenemos que cubrir. Así hasta las personas que alcancen podrían ser hasta 3 o 4 dependiendo de el tiempo que nos sobre. Entonces vamos a hacer eso, ¿ya? Por favor, escriban quienes vayan a exponer en el chat, por favor. Entonces, el siguiente tema que tenemos es, lo pueden ver ya en su aula virtual, es propiedades coligativas. Pues aquí tenemos en propiedades coligativas, hay ya una tarea que dice resumen de video de propiedades coligativas, que en realidad son 4 videos, porque tenemos 4 propiedades coligativas. Nosotros solo vamos a cubrir la parte de propiedades coligativas de solutos no electrolitos. También hay para solutos de electrolitos, pero no vamos a alcanzar a cubrir. ¿Sí? Entonces, el resumen de propiedades de los videos de propiedades coligativas ya lo tienen como deber para la siguiente clase, que es el día miércoles. Y son videos
que tienen duración de 4 a 5 minutos más o menos y que muestran solamente de forma experimental lo que es una propiedad coligativa. También da una explicación de cuál es el concepto de la propiedad coligativa. Entonces usted va a hacer el resumen principalmente del concepto y luego pues va a describir un poco el procedimiento, ¿sí? De las 4 propiedades coligativas, que son aumento de ebulloscópico, es decir, aumento de la temperatura de ebullición. También tenemos disminución de la presión de vapor, descenso crioscópico o disminución de la temperatura de congelación y la presión osmótica. Entonces estos 4 videos usted va a verlos y hacer el resumen que va a subir para la siguiente semana, la siguiente clase. Así la siguiente clase ya empezamos de lleno con las propiedades coligativas. Luego tenemos aquí la primera parte sobre propiedades coligativas de solutos no electrolitos y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a empezar con la introducción al menos. Bien. Entonces estamos listos para el siguiente capítulo, chicos. Muy bien, entonces, como parte de la parte de disoluciones o soluciones, vamos a ver lo que son las propiedades coligativas. Las propiedades coligativas de las soluciones son propiedades debido a los solutos en las soluciones. Propiedades que solo dependen del número de partículas de soluto en disolución, no de su naturaleza. Y entonces tendríamos propiedades coligativas de solutos no electrolitos y de solutos electrolitos. Nosotros solo vamos a ver de solutos no electrolitos. ¿Qué es un soluto no electrolito? Es aquel que no se disocia en solución, que se presenta en forma molecular y también tiene una clasificación, que puede ser soluto volátil o no volátil. Recuerden, los solutos no electrolitos no forman soluciones que conducen corriente eléctrica, porque no se disocian. En cambio, los solutos electrolitos son solutos que en solución forman iones libres y por tanto conducen corriente eléctrica. Entonces, ¿cuáles son nuestras 4 propiedades coligativas que vamos a estudiar? Disminución en la presión de vapor, elevación en el punto de ebullición, disminución en el punto de congelación y presión osmótica. Entonces, para explicar esta partecita de propiedades coligativas, entonces tendríamos aquí por ejemplo, si tenemos disolvente puro, por ejemplo agua, el disolvente puro está formado, por ejemplo agua está formado por moléculas de agua. Las moléculas están interaccionando entre ellas por fuerzas de las que ya hemos estudiado, fuerzas intermoleculares, ¿no? En el agua, por ejemplo, puentes de hidrógeno, fuerzas de dispersión. ¿Sí? Entre las moléculas tendríamos esas fuerzas. Esta cantidad de disolvente puro tendría una presión de vapor, una temperatura de ebullición, una temperatura de congelación y, bueno, presión osmótica lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando formamos soluciones?
Cuando formamos soluciones, entonces nosotros tenemos, además del disolvente, además de las moléculas de disolvente, para formar una solución agregamos soluto. Entonces, además de las partículas del disolvente, tenemos ahora partículas de soluto, que también van a estar interactuando con las partículas del disolvente. Y por estar interactuando con las partículas del disolvente van a crear un efecto en sus propiedades. La presión de vapor ya no va a ser la misma que del soluto puro, la temperatura de ebullición ya no va a ser la misma que la del soluto puro, ni la temperatura de congelación va a ser la misma. Por estas fuerzas extras que se van a crear entre el soluto y el disolvente. ¿Sí? Entonces hay unas fuerzas extras que van a provocar la disminución del punto, la disminución de la presión de vapor. La presión de vapor del disolvente va a ser mayor que la de la solución. La elevación en el punto de ebullición. Recuerde que el punto de ebullición es la temperatura a la cual hay el cambio de estado. Entonces es una forma de energía, digamos así, que se necesita para que cambie el estado. Entonces aumenta la temperatura de ebullición y la temperatura de congelación desciende. Entonces, por ejemplo, si la presión de vapor, me invento estos valores, ¿sí? La presión de vapor del disolvente puro era 100 milímetros de mercurio a una temperatura, la de la solución va a descender 90, 95, etc. Un valor menor. Si la temperatura de ebullición del disolvente puro era 100 grados centígrados, la temperatura de ebullición de la solución va a aumentar. Será 101, 102, 103, etc. Dependiendo de la cantidad de soluto en la solución. Si la temperatura de congelación del disolvente puro es 0 grados centígrados, la temperatura de congelación de la solución será menor. Menos 1, menos 2, menos 3, etc. Dependiendo de la cantidad de soluto en la solución. Este efecto de disminución de la presión de vapor, aumento en la temperatura de ebullición y disminución en la temperatura de congelación, es efecto causado por las interacciones entre el soluto y el disolvente. ¿Sí? Y esas serían entonces las 4 propiedades coligativas. Ahora bien, entonces, la importancia de las propiedades coligativas es que se puede utilizar en la vida común, o sea, son conceptos que tienen aplicaciones en la vida común, así como en las disciplinas científicas y tecnológicas. Por ejemplo, las propiedades coligativas nos van a permitir separar componentes de una solución por un proceso llamado destilación fraccionada, o formular y crear mezclas frigoríficas y anticongelantes, o determinar masas moleculares de solutos desconocidos, o formular sueros o soluciones fisiológicas que no provoquen desequilibrio hidrosalino en los organismos para corregir algunas anomalías de las mismas. Entonces, aplicaciones de propiedades coligativas hay bastantes. Y hay que tomarlas en cuenta porque al final hay que tomar en cuenta el efecto que producen los solutos en el disolvente y tomar en cuenta que ya no serían los mismos valores que en el disolvente puro. Muy bien. Entonces, por lo pronto nosotros vamos a estudiar lo que serían propiedades coligativas de soluciones no electrolíticas con solutos no electrolitos. Entonces, una solución no electrolítica contiene solutos covalentes moleculares, que pueden ser volátiles o no volátiles, disueltos en un solvente volátil que generalmente va a ser el agua. Estos solutos moleculares se hallan en la solución como moléculas no disociadas o no ionizadas. Por eso no conducen la electricidad. Ahora, la volatilidad está relacionada con la presión de vapor.
Un soluto no volátil va a tener presión de vapor cero o despreciable. Por ejemplo, el azúcar es un soluto no volátil, porque antes de evaporarse el azúcar, puede ser que se descomponga. Como es un componente orgánico, está más cerca de descomponerse que de volatilizarse. Por eso este sería un soluto no volátil. En cambio, solutos volátiles tienen presiones de vapor apreciables. Por ejemplo, el alcohol. La cuantificación de estas propiedades coligativas va a ser en función de su concentración en la solución, de la concentración del soluto en la solución. Y recuerden, podemos tener varias formas de expresar la concentración, fracción molar, molaridad, etc. Ya vamos a ver cómo se expresa cada una de las propiedades coligativas. Y las propiedades coligativas se ajustan mejor para soluciones diluidas. Sin embargo, sí podemos ver aplicaciones para soluciones concentradas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, nuestra primera propiedad coligativa es la disminución de la presión de vapor. Y dentro de la disminución de presión de vapor, vamos a tener caso en el que el disolvente sea volátil y el soluto no volátil. El segundo caso, el solvente va a seguir siendo volátil, pero el soluto ya va a ser no volátil. ¿Sí? El segundo caso, el solvente sigue siendo volátil, pero el soluto es volátil también. ¿Sí? Ojo con eso. Entonces, en nuestro primer caso, si el soluto es no volátil, ¿qué pasa con la presión de vapor? Entonces, en el primer gráfico tenemos el disolvente puro, que a una temperatura en un recipiente cerrado va a encontrar el equilibrio dinámico y generará una presión de vapor, la presión de vapor del disolvente puro. Si a este disolvente le añadimos partículas de soluto que no son volátiles, es decir, que siempre van a estar en la solución, que no tienen capacidad de volatilizarse y formar fase gaseosa, las partículas de soluto empiezan a interactuar con las del disolvente, generando que menos partículas de disolvente vayan a fase gaseosa y por lo tanto la presión de vapor de la disolución disminuye con respecto a la presión de vapor del disolvente puro. ¿Cómo se cuantifica esta disminución? Gracias a la ley de Raoult, donde dice que la presión parcial de la solución, es decir, del disolvente en una disolución, está dada por la presión de vapor del disolvente puro multiplicada por la fracción molar del disolvente en la disolución. Entonces, la presión de vapor de la solución es igual a la fracción molar del disolvente por su fracción molar. Y esta ecuación tiene lógica, porque ¿cuánto vapor se va a disolver? ¿Cuánto vapor vamos a obtener? La cantidad de vapor que el disolvente tenga en la solución. ¿Sí? Entonces, ahora partiendo de esto, chicos, partiendo de esto, P1 es la presión de la solución. Del disolvente en la solución. Este P1 sería el disolvente en la solución. Esta fracción molar sería del disolvente. Y esta presión de vapor es la presión de vapor del disolvente puro, cuando esté puro.
Estas presiones de vapor las podemos encontrar en tablas. Para el agua, la presión de vapor está dada en tablas en función de la temperatura. ¿Sí? Ahora bien, recordando que la suma de las fracciones molares, por ejemplo, del disolvente más del soluto es igual a 1, en este caso la suma de el componente 1 más el componente 2 de las fracciones molares tiene que dar 1. Si despejo x1 sería igual a 1 menos x2. x2 sería la fracción molar del soluto. x2, fracción molar de soluto. Le ponemos de forma general 1 y 2 porque podríamos tener componentes y llamarles no solamente soluto y disolvente, sino componente 1 y componente 2. En nuestro caso, el solvente ha sido 1, pues por ejemplo aquí está solvente, aquí tendríamos x1 para el solvente o disolvente. Y abajo tenemos el soluto, será x2, su fracción molar. Reemplazando entonces tendríamos esta ecuación. Multiplicando encontraríamos esta ecuación y podríamos pasar la presión de vapor del disolvente a restar y tendríamos la variación de presión, un delta B, un delta P, que significaría la disminución de la presión de vapor, como igual a la fracción molar del soluto por la presión de vapor del disolvente puro. Entonces aquí tenemos dos ecuaciones. Una ecuación que me va a dar directamente la presión de vapor de la solución, que sería esta. Me da directamente la presión de vapor de la solución. Y esta que me daría la variación de la presión. La primera tiene en función de la fracción molar del disolvente y la otra está en función de la fracción molar del soluto. La una me da directamente la presión de vapor de la solución y la otra me va a dar la variación de la presión, esa disminución de la presión. ¿Sí? Bien, chicos. De aquí tendríamos que hacer unos 2 ejercicios sobre esta propiedad coligativa, pero como ya estamos justito con el tiempo, entonces vamos a quedarnos hasta aquí. Sí, vamos a quedarnos hasta aquí en cuanto a la clase de propiedades coligativas. Y los compañeros, primero John Narváez y luego John Saeteros, nos van a exponer. Ya, profe. Ujú, ¿Y ve la pantalla? Ya. sí. Bueno, yo les voy a hablar sobre la química en la tecnología. La química y la tecnología son complementarios. Ambas prestan un gran servicio a la humanidad en todo tipo de aspectos. En la actualidad son como dos caras de una moneda, es decir, una influye sobre la otra. Así, por ejemplo, la tecnología recurre a los conocimientos científicos para resolver situaciones y la solución de estas situaciones conduce a nuevos caminos para la química. Como ejemplos de química y la tecnología son los laboratorios virtuales. El uso del laboratorio en la enseñanza de la química hoy en día resulta indispensable. Es por eso que también se cuenta con laboratorios virtuales. Los medios tecnológicos facilitan la tarea, convirtiendo al trabajo de laboratorio y sus precauciones por accidentes de una opción de aprendizaje donde el alumno puede equivocarse y repetirla. La computadora, por otra parte, permite cambiar la imagen negativa que el alumno tiene de la química y así la recibe de una manera más interesante, buscando explorar el nuevo ambiente. La química computacional.
Esta es una rama de la química que utiliza computadoras para resolver problemas químicos. Utiliza los resultados de la química teórica incorporados en algún software para calcular las estructuras, las propiedades de moléculas y cuerpos sólidos, mientras sus resultados normalmente complementan la información obtenida en experimentos químicos. Puede en algunos casos predecir fenómenos químicos no observados a la fecha. La química computacional es ampliamente utilizada en los diseños de nuevos medicamentos y materiales. La tecnología química. En la actualidad, el desarrollo de la tecnología química ha alcanzado su nivel más elevado y se enfoca la atención al descubrimiento de las leyes generales de control de las reacciones en la producción industrial. Se encarga del estudio de los problemas relacionados con los procesos en las industrias de alimentos, productos farmacéuticos, cosméticos, productos químicos, pintura, minería, petroquímica, entre otros. En los teléfonos celulares. Comunicarse con alguien en cualquier momento y lugar también es posible gracias a la química. Los circuitos, los chips, carcasas, cristales, líquidos o baterías han sido creadas gracias a la investigación química y todos ellos están presentes en nuestros teléfonos celulares. Ya, gracias. Ya, muchas gracias, John. Joel, perdón, ¿tienen alguna pregunta para su compañero? Mire, como los aplausos no faltan. Muy bien, muchas gracias, Joel. Vamos con John. ¿Me pueden confirmar si que se ve? Sí, Ya. Listo. A ver, buenas tardes, profesora, compañeros. Esta tarde yo les voy a hablar sobre las TICs en la química. Y para esto vamos a tomar un claro ejemplo, lo que pasó a inicios de la pandemia y la suspensión de clases, pues nos tocó recurrir a lo que es la educación virtual. E indistintamente desde ese momento empezamos a usar lo que es las TICs, ya sea para conectarnos a lo que es clases virtuales o para usar distintas plataformas para la entrega de deberes o realizar exámenes o pruebas y a su vez también adquirir algún material para el estudio. Como punto número uno tenemos que las TIC nos ayudan a complementar otras formas de aprendizaje utilizadas en el aula. También nos ayuda para poder recordar más fácilmente temas que involucran datos o fórmulas o características específicas. También nos ayuda a lo que es establecer relaciones entre modelos moleculares de 2 o 3 dimensiones. También nos ayuda en lo que es la experimentación de algún tema en laboratorios virtuales, como se puede mostrar en el video. Como punto número 5 podemos ver que lo que nos ayuda a lo que es para poder comprobar los resultados de la experimentación real con la virtual. A continuación en el video. También nos ayuda en lo que es usar distintas herramientas que nos ayudan a mejorar nuestro aprendizaje en varios temas complejos o que se nos resulte difícil poder comprenderlos. También a través de programas computacionales podemos ver la representación de moléculas en tres dimensiones y poder rotarlas y moverlas en diferentes planos para poder apreciar sus ángulos de enlaces. Nos ayuda en lo que es en la mejora de la comprensión de conceptos difíciles de abordar de la manera tradicional y
Para concluir, podemos decir que hoy por hoy existen varios recursos los cuales podemos utilizar en clases, como diapositivas, contenido multimedia, y para así poder entender mejor y abordar de mejor manera lo que es la materia de química, porque hay ciertos temas que se nos dificulta aprender y así podemos tener un mejor nivel entendible en lo que es la materia. Así que gracias. Muy bien, muy interesante. Em, ¿En qué está este? Mostraste dónde estaba ácido base, unas titulaciones de ácido base. Sí, está en lo que es un laboratorio digital que se llama Interexpectative, donde se pueden realizar varias simulaciones. No sé si nos puedes pasar el link. Claro, ya le paso por el chat. Eso, por el chat. Ya, Para que puedan igual sus compañeros hacer. Me parece una herramienta bastante interesante igual. listo, entonces ya le ayudo con el link. Muy bien, muchas gracias entonces al compañero. Entonces, chicos, ¿hay alguien más que quiera exponer? ¿No? Entonces, vamos al aula virtual. Sí, vamos al aula virtual, vamos al control número 4 y ya tenemos el control número 4. Voy a adelantarle hasta 17:22 para que podamos empezar en este momento. Como les había comentado, es bien cortito, no es 17:23 y sería hasta 43. Es cortito, no es nada largo, entonces tiene que usted subir la evidencia. No se olvide, sí, no se olvide de colocar la evidencia con su respectivo documento de identidad. Y porfa, vaya prendiendo sus cámaras. El compañero también ya nos pasó el link por si acaso. Entonces, si algún rato le necesitaría a usted, entonces me parece una buena herramienta también. Sí, mientras porfa vaya prendiendo su cámara. Si ya tiene activada su control, puede empezar.
Si ya terminaron, entonces sí pueden ir a escanear, chicos, no hay problema.
Sí, sí, ya terminaron, pueden salir nomás, tranquilos. Nos vemos el día miércoles. Por favor, no se olviden de hacer sus deberes. Gracias, Inge, hasta luego. Chao, chicos. Hasta luego, profe.
Hasta luego, Inge. Luego.